Continuamos en AgroTV desde el AgroDay en Isla Verde, Córdoba, y en esta segunda parte de la entrevista vamos a entrevistar a un verdadero especialista en mecanización agrícola, un amigo de la casa, Santiago Thurn, quien nos presenta las claves y los detalles para hacer una correcta regulación de la cosechadora en maíces que han sufrido estrés hídrico. En el AgroDay, el foco estuvo puesto en el sistema de cultivo de maíz y en cada decisión que impacta en el resultado final. En un escenario marcado por el estrés hídrico hacia el cierre del ciclo, la correcta regulación de las cosechadoras se vuelve clave para reducir pérdidas y capturar cada kilo producido. Normalmente estamos acostumbrados a regular cosechadoras en un cultivo en condiciones o en condiciones óptimas de humedad de cosecha. Vamos a tener también la posibilidad y el honor de contar con la presencia de Santiago Thurn. Vamos a tener una dinámica de cosecha en vivo. Venimos a traerle un desafío a Santi para que pueda regular esta cosechadora que tengo atrás mío, con 34-35% de humedad aproximadamente que está el maíz hoy. Las condiciones ambientales venían muy bien hasta noviembre, diciembre. En un momento se cortó la lluvia en gran parte de la zona productiva argentina o del centro de Buenos Aires para el norte, y los cultivos se adelantaron, y cosechas de maíz que iban a ser a principios de marzo o mediados se adelantan ahora, y eso hace que tengamos que adaptar las máquinas a condiciones de cultivo que generalmente no estamos tan acostumbrados. En algunas zonas sí, pero en vez de esperar un secado natural y que el cultivo se entregue, acá se aceleró. Posiblemente la planta va a estar seca, la espiga va a tener bastante humedad, y ahí, si lo esperamos demasiado, la planta se va a degradar mucho y podemos tener muchas pérdidas. Entonces tenemos que entender que para poder cosechar con un poco de humedad hay que configurar la máquina un poco diferente a lo que uno viene acostumbrado con la cosecha de un maíz tradicional con 14-15% de humedad, digamos. ¿Y cuáles son los parámetros que se deben analizar en el cultivo de maíz en estas condiciones para determinar una correcta regulación de la cosechadora y evitar las pérdidas por cabezal? Lo primero, está bueno hacer un seguimiento del cultivo, ir viendo más allá de cómo se va entregando la planta, el nivel de pérdida de humedad. Hoy depende un poco el destino, pero hay muchos destinos de maíces que van a feedlot y ahí se están cosechando con bastante humedad. Pero lo que pasa es que este proceso de secado hizo que cuando lo estaban por cosechar con 30, se te fue a 25 en 3 días y ahí perdés un poco de calidad. Pero después, si vos estás en una cosecha tradicional para grano, que vas a comercializar el grano, ahí tenés que ir monitoreando sobre todo la humedad del grano y el estado de la planta. Generalmente lo que te define el momento de cosecha es la humedad del grano, pero ahora, como la planta se fue secando muy de golpe, hay que estar muy atento justamente para no llegar tarde, porque las pérdidas, como hemos visto situaciones así del año pasado, pueden superar los 1000 kilos por hectárea, que es en muchos casos un 10% del rendimiento, por una decisión de manejo muchas veces, ¿no? Más allá de cómo configuraste la máquina, hay situaciones donde no lo podés levantar o tiene muchas complejidades, ¿no? Y en base al manejo del lote de densidad, distanciamiento y sobre todo el estado del cultivo de maíz, ¿cuáles son los parámetros que uno debe ajustar para evitar las pérdidas? Cuanto mejor esté sembrado el cultivo e implantado, todo va a ser mucho más fácil para la máquina. La máquina tiene un distanciamiento determinado, salvo que sea un cabezal de multihilera, como hay uno acá. Si se respetan los distanciamientos y las plantas se sembraron equidistantes, o con pocos fallos, pocos dobles, las espigas son relativamente similares entre ambientes, es mucho más fácil que la máquina trabaje, funcione, sea más eficiente y que la cosecha sea más rápida y que no estemos más tiempo parados ni nada, ¿sí? Entonces eso primero depende mucho del manejo, pero a veces depende cuándo te generó el estrés, te puede generar venías bien y en un momento se te cortó el llenado y entonces te quedaron espigas más chicas, más grandes, y ahí tenés que empezar a adaptar la máquina. Hay que pensar que la máquina tiene adaptaciones finitas, voy a decir, yo la dejo a 40 milímetros la chapa espigadora, pero las espigas son de 35, de 38, de 36, entonces vos no podés adaptar la máquina a todas las condiciones variables, tenés que más o menos adaptarte a lo que tenés e ir monitoreando, que eso es lo más importante. Hoy las máquinas tienen mucha tecnología, pero el monitoreo en el suelo, en el lote, en el campo, se tiene que seguir haciendo para poder ajustar los parámetros, los sensores que tenga la máquina, ¿no? Para Santiago Thurn, más allá del automatismo de la cosechadora, el rendimiento también se define en el cabezal. Una regulación fina y atenta permite adaptarse al estado real del cultivo, reducir pérdidas invisibles y transformar buen manejo en rinde efectivo. Muchos de los automatismos de las cosechadoras están en la cosechadora, en la parte interna y no en los cabezales.
¿sí? Eso es un tema importante, entonces todo lo que pasa en el cabezal todavía no está automatizado. Si bien en Agritécnica se presentaron algunos cabezales con sensores y demás, todavía acá en Argentina no. Entonces, mucho de la calibración del cabezal, sobre todo el maíz, te define gran parte de la eficiencia, ¿sí? Porque se pueden escapar espigas, a cómo alimentás a la máquina internamente. La velocidad de avance, la velocidad de los rolos, de las cadenas y demás, todo, ¿sí? Esa relación es muy importante. Pero eso todavía no está automatizado. Entonces eso es muy importante, medir a campo y la expertise del operario. Y después, una vez que está el material adentro de la máquina, ahí sí, hay sensores, cámaras, ahí vos podés elegir, depende del tipo de automatismo, todas las marcas tienen sus automatismos, pero generalmente hay algunos automatismos de control de flujo, donde detectan, que es por velocidad, donde detectan más flujo, bajan la velocidad, detectan menos flujo, suben la velocidad para mantener un flujo interno constante, que eso es una tecnología que tiene varios años, sí. Pero además hoy ya está lo predictivo, con mapas con NDVI, que ya saben lo que va a venir, con cámaras, u otros que tienen sensores, en vez del rotor lo tienen en el embocador de carga, entonces reaccionan rápido, o sea, la máquina 3-4 segundos antes se acomoda, antes de que llegue el material adentro, ¿sí? Pero todo eso, y tanto los sensores de pérdida, eso hay que medirlo y hay que calibrarlo. Y esa calibración se tiene que todavía hacer en el campo. Entonces no hay que olvidarse, está buenísima la tecnología, pero no hay que olvidarse de lo básico, de las mediciones y de ese trabajo en equipo entre el que está midiendo y el que está operando la máquina, que hoy está muy asistido hasta ahora. Va a cambiar, en algún momento va a ser la máquina totalmente autónoma, asistida por el operario, no la tecnología asistiendo al operario como ocurre hoy. ¿Cuál es el porcentaje de pérdidas por cabezal y cómo lograr, en base a la humedad y la regulación, su mejor performance? Primero hay que entender que cuanto más seco está el cultivo, las pérdidas por cabezal empiezan a aumentar, porque las espigas se caen, se pueden desprender, la unión entre la espiga y la planta es más débil, cuando lo tocamos con el cabezal se puede caer, eso es muy importante. A medida que nos cosechamos un poco más húmedo, se empiezan a equilibrar proporcionalmente las pérdidas por cabezal y por cola, ¿sí? El cabezal de maíz se define casi toda la eficiencia de cosecha global. 70-80% de las pérdidas o más están ahí. Después, como las máquinas están preparadas para cosechar maíz, diseñadas para cosechar maíz y soja, es relativamente fácil una vez que está dentro de la máquina. Después hay que hacer algunos cambios que permiten ajustar más finito la eficiencia, pero hay que trabajar mucho en el cabezal. Por eso, muchos de los desarrollos a nivel mundial van en el cabezal, que todavía hay muy poco, y ojalá en poco tiempo lo tengamos acá. El AgroDay dejó en claro que la innovación va más allá de un producto. Una jornada de intercambio técnico, manejo y experiencia a campo que se consolida como una cita clave para el productor de la región. Bueno, buscamos un poco esto, el intercambio con el productor directo, que el productor se acerque, consulte, se saque los miedos, se saque las dudas, se anime a probar cosas nuevas. La verdad que hemos tenido una buena campaña de carinata y de camelina en el barrio, por supuesto. Con Supra también estamos renovando los desafíos con muchos de los híbridos del portfolio actualizado. Tecnología de la mano de la maquinaria, que sin duda es importantísima. Hoy en el campo es todo muy tecnológico y está buenísimo que así sea. Por supuesto también venimos a traer una propuesta innovadora en lo que es coadyuvantes, con calidad de mezclas. Estamos siendo muy finos con ese tema, que es un dato súper importante que necesitamos saber y tener en claro a la hora de hacer una aplicación. Más allá de la fertilización y la nutrición también que le podamos brindar a nuestros cultivos, yo creo que el productor de acá se tiene que llevar una gran experiencia, tecnología y por supuesto que pase un gran momento.